La desesperación de un padre. Desde las ventanas de su oficina en el ático, Francisco Vargas contemplaba el horizonte de Barcelona mientras la lluvia golpeaba el cristal. A sus 40 años, había construido un imperio en tecnología que la mayoría solo podía soñar. El logotipo de Vargas Tecnologías brillaba desde los edificios de la ciudad, un testimonio de su éxito. Sin embargo, el vacío resonaba en cada rincón de su vida. «Señor Vargas», la voz de su asistente crepitó por el intercomunicador. «Llamaron de la escuela de su hijo. Mateo está esperando que lo recojan». Francisco miró su reloj y suspiró. 3 horas tarde. De nuevo. «Dile a Martín que traiga el coche». Sus dedos trazaron el marco plateado sobre su escritorio, una foto de su esposa, Elvira, su sonrisa radiante a pesar de la cama de hospital donde yacía. 3 años desde que se fue, sin embargo, la herida seguía abierta. «Lo estoy intentando, Elvira», le susurró a la fotografía. El ascensor descendió 52 pisos. Cada nivel lo alejaba más del santuario donde se enterraba en el trabajo. El trabajo no dolía. El trabajo no le recordaba las promesas que luchaba por mantener. La lluvia golpeaba sin piedad mientras Francisco se deslizaba en el asiento trasero de su sedán de lujo. «A la escuela primero, luego a casa», le dijo a su conductor. Su teléfono vibró con notificaciones. Inversores, desarrolladores, la junta directiva exigiendo decisiones que solo él podía tomar. Cuando llegaron a la Academia de Barcelona, Mateo estaba sentado solo en un banco bajo el pórtico, encorvado sobre una tableta. A sus 10 años, su hijo ya reflejaba su propio aislamiento. «Hola, campeón. Lamento llegar tarde». Mateo no levantó la vista. «Está bien. ¿En qué estás trabajando?» «Proyecto de programación». 2 palabras. Eso era todo lo que Francisco obtendría. El niño se subió al coche, manteniendo el muro entre ellos que crecía con cada partido de fútbol perdido y cada reunión de padres y maestros olvidada. De vuelta en la mansión, se movían a través de su rutina nocturna como actores, siguiendo instrucciones en un escenario. La cena servida por la ama de llaves. Conversación mínima. Mateo se retiraba a su habitación. Más tarde, Francisco se paró en el umbral del dormitorio de su hijo. Mateo se había quedado dormido con sus libros de programación esparcidos a su alrededor. La naturaleza curiosa de Elvira vivía en su hijo. Con cuidado, le quitó la tableta de la mano y le echó la manta por encima. «Le prometí que estaría para ti», le susurró. «Lamento estar fallando». Francisco caminó a su estudio, se sirvió un whisky y miró el retrato familiar de tiempos más felices. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, carecía de lo más importante, la calidez que una vez llenó esas paredes. «Mañana será diferente», se dijo a sí mismo. Mañana se esforzaría más para honrar su promesa a Elvira, pero mañana traería invitados inesperados a su puerta, visitantes que desafiarían todo lo que creía saber sobre la familia, el perdón y la curación. También la historia de Laura y sus hijas. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero, mientras Francisco conducía a casa, después de otra noche en la oficina. Su mente divagaba entre propuestas de adquisición y el proyecto de ciencias de Mateo, que vencía al día siguiente. Otro deber parental en el que apenas había logrado ayudar. Un destello de movimiento captó su atención. Afuera de una pequeña tienda de comestibles, había una mujer, empapada hasta los huesos, con 4 niñas pequeñas idénticas acurrucadas contra sus piernas, como patitos buscando refugio. La mujer parecía estar suplicando al dueño de la tienda,
que estaba en el umbral de la puerta sacudiendo la cabeza. Francisco no supo por qué se detuvo. Quizás fue el derrotado encorvamiento de los hombros de la mujer, o la forma en que las niñas, ninguna mayor de 5 años, se tomaban de la mano en una cadena perfecta, sus coletas rubias, idénticas, pegadas a sus cabezas. Salió a la lluvia. ¿Todo bien? La mujer se sobresaltó, tirando instintivamente de sus hijas más cerca. Había sido hermosa. Francisco podía notar, antes de que el agotamiento hubiera tallado huecos debajo de sus pómulos. «Estamos bien», dijo, aunque era evidente que no era así. «Escuché que pedía crédito», dijo Francisco suavemente. «Déjeme ayudar». «No necesitamos caridad». El orgullo brilló en sus ojos, a pesar de sus circunstancias. Una de las niñas tiró de la chaqueta empapada de su madre. «Mami, tengo hambre», le susurró. La resolución de la mujer se desmoronó. «Soy Laura», dijo finalmente. «Ellas son mis hijas, Sara, Sofía, Clara y Alba». Dentro de la tienda, Francisco llenó un carrito, mientras las niñas miraban con los ojos muy abiertos la abundancia. Se movían como una sola unidad, nunca se alejaban de su madre. Hablaban solo en susurros. Cuando Alba, distinguida por una pequeña pinza de mariposa que se aferraba a su cabello mojado, alcanzó un paquete de galletas, rápidamente retiró la mano y miró con miedo a su madre. «Está bien», dijo Francisco, añadiendo las galletas al carrito. «Todo niño merece un dulce». Mientras pagaban, Francisco notó que Laura contaba los artículos, sus labios moviéndose en silencio, la ansiedad grabada en su rostro. Se preguntó cuánto tiempo habían pasado sin una comida adecuada. «¿Tienen dónde quedarse esta noche?», preguntó mientras cargaban las bolsas de la compra en su coche. Laura vaciló. «Estamos entre lugares. Hay un restaurante a la vuelta de la esquina. Permítame invitarlas a cenar mientras encontramos una solución». En el restaurante, las niñas devoraron sus comidas con modales cuidadosos que parecían extrañamente ensayados para niñas tan jóvenes. Laura picoteaba su comida, observando a Francisco con ojos recelosos. «¿Por qué nos ayuda?», finalmente preguntó. Francisco pensó en Mateo solo en casa con la ama de llaves. «No estoy seguro», admitió, «pero sé lo que es sentirse solo». Mientras hablaban, Laura mencionó el nombre de su exmarido, Ricardo Martín, y Francisco casi se ahogó con su café. El mismo Ricardo Martín, que le había robado su tecnología patentada y casi destruyó su compañía hace años. Observó a la mujer agotada y a sus 4 hijas adormecidas. Las niñas ahora se apoyaban la una en la otra, sus rostros idénticos pacíficos en el sueño por primera vez ese día. El destino tenía un extraño sentido del humor, entregando a la familia de su enemigo en su puerta. «Tengo un apartamento amueblado encima de mi garaje», se escuchó decir. «Es suyo si lo necesita. Solo hasta que se recupere». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿Por qué haría eso por unos extraños? Francisco observó a una de las niñas. Pensó que era Clara, que acurrucó sus pequeños dedos alrededor de la mano de su madre, incluso dormida. «Porque nadie debería estar solo en la lluvia», dijo simplemente. Ninguno de los dos podría haber imaginado cómo ese momento de amabilidad lo cambiaría todo. La revelación de Laura. La primera noche en el apartamento del garaje de Francisco se sintió surrealista para Laura. Después de semanas de moteles baratos y noches en su coche, las camas limpias y el refrigerador bien surtido parecían un espejismo que podría desvanecerse con la luz de la mañana. Metió a cada una de sus hijas en la cama, sus rostros idénticos pacíficos en el sueño.
Estamos a salvo esta noche, susurró, aunque ella misma no lo creía del todo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Francisco estaba en la puerta con una pila de toallas y pijamas de niños, que aún tenían las etiquetas de precio. «Estos podrían ser demasiado grandes», dijo en tono de disculpa. Le pedí a mi ama de llaves que los comprara. «Gracias», respondió Laura, las palabras aún incómodas en su lengua. «Por todo». Francisco se quedó torpemente. «Debo mencionar, mi hijo Mateo tiene 10 años. Aún no sabe que están aquí. No le gustan mucho los cambios. A nosotras tampoco», admitió Laura. Más tarde, mientras las niñas dormían profundamente por primera vez en meses, Laura se sentó en la pequeña mesa de la cocina. El peso de su situación presionaba sus hombros. Había huido solo con lo que podían llevar, dejando atrás una vida de comodidad material y devastación emocional. Su mano tembló al abrir su cuaderno gastado, hojeando bocetos de diseños de interiores, sueños de otra vida, cuando ella había sido Laura Jiménez, una estrella en ascenso en el mundo del diseño de Barcelona. Antes de que Ricardo Martín hubiera desmantelado sistemáticamente su confianza junto con su carrera, la puerta de un coche se cerró de golpe afuera, sobresaltándola. A través de la ventana, vio un elegante sedán negro en la entrada. Una figura alta emergió, el investigador privado de Ricardo. Ya nos encontró. El miedo se apoderó de su garganta mientras recogía frenéticamente sus pocas pertenencias. Tenían que irse de inmediato. El golpe de Francisco la congeló a mitad de la acción. «¿Todo bien?», preguntó, notando su pánico. «Alguien está vigilando la casa», susurró. La expresión de Francisco se endureció mientras miraba afuera. «Es Marco, mi jefe de seguridad». Dudó. «Laura, necesito preguntarte algo. Tu exmarido, ¿es Ricardo Martín de Martín Innovaciones?». La sangre se drenó de su rostro. «¿Lo conoce?». «Tuvimos tratos de negocios». La voz de Francisco estaba cuidadosamente controlada. «Me robó tecnología patentada de mi compañía hace 7 años. Casi me lleva a la bancarrota con los honorarios legales durante la disputa de patentes». Laura se hundió en una silla. De todas las personas en Barcelona que podrían haberlas ayudado, habían aterrizado en la puerta del mayor rival de Ricardo. «¿Crees que planeé esto?», dijo ella rotundamente. «Ni siquiera sabía quién era usted hasta que se presentó en el supermercado», dijo, mirándolo directamente. «Ricardo no comparte a sus enemigos de negocios con su esposa, solo su ira por ellos». Francisco estudió su rostro. La tecnología que robó era un sistema de apoyo para niños con discapacidades de aprendizaje. Lo desarrollé después de que Elvira, mi difunta esposa, fuera diagnosticada con cáncer. Ella era maestra de educación especial. Laura cerró los ojos. Eso suena a Ricardo. Tiene un talento para tomar cosas significativas y despojarlas de su propósito. El silencio entre ellos zumbó con una comprensión compartida. «¿Qué pasa ahora?», finalmente preguntó. «Entenderé si quiere que nos vayamos». Francisco miró hacia el dormitorio donde dormían las 4 niñas, luego de vuelta a Laura. La ironía no se le escapó. Albergar a la familia del hombre que casi lo destruye. «Se quedan», dijo simplemente. «Lo que sea que haya pasado entre Ricardo y yo no tiene nada que ver con sus hijas. Él vendrá a buscarlas eventualmente. Que lo intente». Mientras Francisco se iba, Laura regresó a la ventana. El jefe de seguridad permaneció en su coche, un centinela contra la oscuridad. Por primera vez en meses, se permitió una pequeña dosis de esperanza. En su propio dormitorio, Francisco miró la fotografía de Elvira. «¿Qué harías?», le susurró.
La respuesta llegó claramente. Elvira ya habría estado horneando galletas para el desayuno de las niñas. En la planta baja, Mateo estaba programando en su tableta, sin saber que su mundo ordenado estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué creen que pasará cuando Mateo se encuentre con Laura y sus hijas? ¿Y cómo reaccionarán las niñas al enterarse de la rivalidad entre sus padres? Comenten sus predicciones a continuación. La familia poco convencional. La mañana siguiente llegó con presentaciones incómodas. Mateo, aún en pijama, se congeló al ver a 5 extraños en su cocina. Las cuatrillizas se acurrucaron detrás de su madre, 4 pares de ojos azules idénticos, observándolo con cautela. «Mateo», dijo Francisco con una alegría forzada, «ellas son nuestras invitadas. Se quedarán en el apartamento del garaje por un tiempo». La expresión de Mateo se mantuvo indescifrable. «No me lo dijiste. Fue una decisión repentina», explicó Francisco, reconociendo el disgusto de su hijo por la interrupción de su rutina. Laura dio un paso al frente, con una sonrisa profesional. «Soy Laura. Ellas son mis hijas, Sara, Sofía, Clara y Alba». Cada niña hizo una pequeña reverencia cuando se pronunció su nombre, un movimiento practicado que parecía extrañamente formal para niñas de 5 años. «Nos mantendremos fuera de su camino», le aseguró Laura a Mateo. Francisco observó a su hijo retroceder detrás del muro emocional que había perfeccionado desde la muerte de Elvira. «Mateo, ¿por qué no les muestras tu sala de juegos? Tal vez les guste tu juego de carreras». Mateo miró a su padre como si le hubiera sugerido regalar su herencia. «No somos bebés», corrigió Sara, o posiblemente Sofía, en voz baja. «Tenemos 5 años. 5 es prácticamente de adultos», dijo Francisco, guiñándoles un ojo a las niñas. «Apuesto a que podrían superar el nivel 3 de Mateo». Un destello de espíritu competitivo cruzó el rostro de Mateo. «De ninguna manera. Yo tengo el récord». «Mami no nos deja jugar», susurró Alba. «Papi dijo que nos hacen ruidosas». Un silencio incómodo llenó la cocina. Francisco y Laura intercambiaron miradas, un reconocimiento sin palabras entre ellos sobre lo que esa declaración revelaba. «Bueno», dijo Francisco alegremente, «mi casa tiene reglas diferentes. Se permite ser ruidoso». Esa tarde, el sonido tentativo de las risas de los niños resonó a través de la mansión, normalmente silenciosa. Francisco interrumpió su llamada de trabajo, atraído por el sonido desconocido. En la sala de juegos, Mateo estaba demostrando su juego de carreras a las niñas, que miraban con gran atención. «Tu turno», le dijo a Clara, entregándole a regañadientes el control. Clara lo sostuvo como si fuera a explotar, pero su rostro brillaba con determinación mientras conducía el coche virtual por el circuito. «No eres tan mala», concedió Mateo cuando ella terminó, el mayor elogio que un chico mayor podría ofrecer. En la cocina, Laura fregaba encimeras ya limpias. «Puedo ganarme mi sustento», insistió cuando Francisco la encontró. «Era diseñadora antes de todo. Soy buena con mis manos». «No necesitas limpiar mi casa», dijo Francisco suavemente. «Necesito contribuir con algo». Su voz tenía un tono desesperado. «He aceptado suficiente caridad». La comprensión amaneció en Francisco. «Mi oficina necesita ser rediseñada», dijo. «El decorador corporativo la hizo parecer una funeraria. Tal vez podrías hacer algunos bocetos». La mirada de gratitud en sus ojos le dijo que había encontrado el enfoque correcto. Esa noche, Francisco miró desde el umbral cómo Mateo, sin que se lo pidieran, ayudaba a las cuatrillizas a construir un fuerte de mantas en la sala de estar, algo que no había hecho desde que Elvira murió.
Tal vez la mansión silenciosa necesitaba ruido después de todo. El fin de semana trajo cielos despejados y Francisco sugirió que todos visitaran el parque del barrio. Mateo se resistió al principio, pero la perspectiva de mostrarles a las niñas su estructura de escalada favorita finalmente lo convenció. «Quédense donde pueda verlas», Laura les recordó a las cuatrillizas al llegar, sus ojos escudriñando el parque en busca de amenazas, un hábito formado durante meses de mirar por encima de su hombro. Francisco notó su tensión. «Marco está estacionado al otro lado de la calle», dijo en voz baja, «solo como precaución». Laura le dio una mirada de agradecimiento, aunque la vigilancia constante era agotadora. El parque estaba lleno de actividad de fin de semana. «Mírenme», Mateo les gritó a las niñas, escalando la escalera de cuerda con facilidad. 4 rostros idénticos miraron hacia arriba con admiración. «¿Podemos intentarlo?», preguntó Sara, mirando a su madre en busca de permiso. «Quédense con Mateo», Laura asintió, relajándose un poco mientras se sentaba en un banco. Francisco se sentó a su lado. «¿Parecen felices?» «Esta es la primera vez que juegan libremente. No recuerdo cuánto tiempo hace», admitió Laura. Ricardo tenía reglas estrictas sobre el comportamiento en público. Tenían que ser perfectas, tranquilas, limpias, bien educadas. 4 pequeñas muñecas idénticas. «Son niñas, no decoraciones», dijo Francisco, viendo cómo Mateo ayudaba a Alba a navegar por las barras de mono, sus manos flotando protectoramente debajo de ella. Para Ricardo, la apariencia era todo. Incluso antes de que nacieran, planeó sus atuendos a juego, su desarrollo sincronizado. Las manos de Laura se retorcían en su regazo. «Me quedé demasiado tiempo. Lo sé ahora». Un grito los interrumpió, no de deleite, sino de angustia. Mateo trotó hacia ellos, Alba arrastrándose detrás entre lágrimas, aferrándose a algo roto. «Fue un accidente», explicó Mateo rápidamente. «Se resbaló y cayó sobre mi mando». El rostro de Alba se arrugó de terror. Sostuvo el dispositivo roto, su pequeño cuerpo temblando. «Seré buena», susurró. «Prometo que seré buena». La súplica ensayada destrozó algo en el pecho de Francisco. Se arrodilló a su nivel. «Alba, los accidentes ocurren. Nadie está enojado». La confusión reemplazó al miedo en sus ojos. «Pero lo rompí. Las cosas se pueden reemplazar», dijo Francisco suavemente. «Las personas no». Alba miró a su madre, buscando la confirmación de que esto no era un truco. Laura asintió, conteniendo las lágrimas. «¿Qué tal un helado?», sugirió Francisco. «Para todos». Más tarde, mientras los niños devoraban conos de helado en un puesto cercano, Laura le mostró a Francisco bocetos que había dibujado en servilletas. Diseños de habitaciones elegantes, con tecnología integrada, soluciones de almacenamiento innovadoras y toques divertidos. «Estos son de calidad profesional», comentó Francisco, genuinamente impresionado. «Solo garabatos», Laura minimizó, aunque el orgullo brilló brevemente en su rostro. «Solía soñar con mi propio estudio de diseño, especializándome en espacios aptos para la familia que no sacrificaran la sofisticación». Ella guardó las servilletas. «Otra vida». «¿Por qué no está?», preguntó Francisco. Antes de que ella pudiera responder, Sara apareció con las manos pegajosas y una sonrisa manchada de chocolate, la más infantil que cualquiera de las niñas había lucido desde su llegada. «Gracias por hoy», dijo Laura en voz baja, mientras reunían a los niños. Lo necesitaban. Lo que no se dijo fue que tal vez todos lo necesitaban.
La tormenta y el secreto. La rutina pacífica que habían comenzado a establecer se rompió el lunes por la mañana, cuando Irene, la asistente personal de Francisco, llegó a la mansión para su reunión semanal de estrategia. «Veo que tenemos invitados», comentó. Su sonrisa profesional no llegaba del todo a sus ojos al ver a Laura ayudando a las cuatrillizas a atarse los zapatos en el vestíbulo. «Arreglo temporal», explicó Francisco brevemente. La familia de Laura necesitaba un lugar donde quedarse. El arqueo de cejas de Irene habló por sí solo, aunque no dijo nada más. Mientras caminaban a su oficina, Francisco la vio estudiar a Laura con un interés calculado. «El contrato de Henderson necesita su firma», dijo Irene, haciendo una suave transición al negocio. «Y la junta directiva está preguntando por el acuerdo del caso Pierce. Aparentemente, hay rumores de que Ricardo Martín se enfrenta a dificultades financieras». Francisco mantuvo su expresión neutral. «¿Es así?» «Nada confirmado», continuó Irene. «Pero es interesante la coincidencia con sus invitadas». La implicación quedó en el aire. «El contrato de Henderson», Francisco le recordó, cambiando de tema. Más tarde esa tarde, mientras Laura llevaba a las niñas al parque del barrio, notó un elegante coche estacionado al otro lado de la calle. El conductor parecía absorto en su teléfono, pero los pelos de la nuca de Laura se erizaron con una advertencia familiar. «Niñas, volvemos», dijo en voz baja. «Pero los columpios», protestó Sofía suavemente. «Otro día, mi amor». El tono casual de Laura desmentía su corazón acelerado mientras las arreaba de regreso a la propiedad de Francisco. Dentro de su torre de oficinas en el centro, Ricardo Martín examinó las fotografías esparcidas sobre su escritorio de caoba. Imágenes granuladas mostraban a Laura y las niñas entrando en la casa de Francisco, jugando en su jardín, viajando en su coche. «Interesante elección de santuario», comentó Ricardo al investigador privado que estaba frente a él. «O es increíblemente manipuladora o increíblemente afortunada». «Morgan no parece consciente de la conexión», respondió el investigador. La sonrisa de Ricardo no llegó a sus ojos. «Qué conveniente para ambos». Seleccionó una fotografía, las niñas riendo mientras perseguían burbujas por el césped de Francisco, y trazó un dedo por sus rostros idénticos. «Mis hijas merecen algo mejor que una madre que abandona a su padre», dijo en voz baja. «¿No está de acuerdo?» El investigador supo que era mejor no responder. Esa noche, Francisco encontró a Laura en el jardín, mirando a través de la cerca de hierro a la calle. «Alguien nos estaba vigilando hoy», dijo sin preámbulos. Francisco asintió. «Marco lo notó. Consiguió una matrícula parcial. Nos encontrará eventualmente», susurró Laura. «Ricardo siempre consigue lo que quiere». «Esta vez no», le aseguró Francisco, su voz firme. «Mi compañía sobrevivió a su primer ataque. Sobreviviremos a este». «Qué ironía, ¿verdad?», preguntó Laura. La ironía no se le escapó. «Que la familia del hombre que casi lo destruye se refugie en su casa». Francisco asintió. La vida a veces es extraña. Dentro de la casa, Mateo le estaba mostrando a las cuatrillizas cómo programar un juego simple en su tableta. Sus jadeos de deleite cuando hicieron que el personaje se moviera por la pantalla resonaron en las habitaciones previamente silenciosas. «Tu hijo es bueno con ellas», observó Laura. «Es diferente con ellas aquí», admitió Francisco. «Más como el chico que era antes de que Elvira muriera». Mientras miraban a los niños a través de la ventana, Francisco hizo una promesa silenciosa. Cualquiera que fuera la tormenta que Ricardo estaba preparando, la enfrentarían juntos.
La tormenta y el trauma. Las tormentas de otoño de Barcelona llegaron con una ferocidad inesperada esa noche. El viento aullaba a través de los árboles, doblando las ramas hasta que raspaban contra las ventanas, como dedos esqueléticos. Los relámpagos cruzaron el cielo, seguidos por un trueno que sacudió los cimientos de la mansión de Francisco. Mateo se sentó con las cuatrillizas en la sala de estar, construyendo una elaborada fortaleza de cojines y mantas. «Es un refugio contra la tormenta», explicó seriamente, «en caso de que se vaya la luz». Como si fueran invocadas por sus palabras, las luces parpadearon 1, 2 veces. Luego, sumieron la casa en la oscuridad. Las niñas jadearon al unísono. «No se preocupen», la voz de Mateo se escuchó a través de la oscuridad. «Tengo luces de emergencia en mi habitación». Francisco tanteó con su teléfono, activando la linterna. «Voy a revisar los interruptores». En el apartamento del garaje, Laura se quedó paralizada en la cocina, con los nudillos blancos mientras se agarraba a la encimera. Su respiración se volvió corta y agitada. Mientras otro trueno sacudía las paredes, el rayo de la linterna de Francisco la encontró allí, temblando violentamente. «¿Laura?» Su voz parecía venir de muy lejos. «¿Estás bien?» Ella no pudo responder. Su mente la había transportado de vuelta a otra tormenta, otro apagón. La ira de Ricardo por la interrupción de su trabajo, el sonido de cristales rompiéndose, sus hijas llorando en la oscuridad, mientras ella se quedaba indefensa, paralizada por el miedo. Francisco se acercó lentamente. La comprensión amaneció en su rostro. «Estás teniendo un ataque de pánico», dijo suavemente. «Concéntrate en mi voz. Estás a salvo aquí». Siguió hablando, su tono tranquilo, una cuerda de salvamento que la devolvía al presente. Cuando su respiración finalmente se estabilizó, la vergüenza la invadió. «Lo siento», susurró. «Las tormentas me traen recuerdos». «No hay necesidad de disculparse», dijo Francisco, manteniendo una distancia respetuosa. Después de que Elvira murió, no podía pasar por los hospitales sin tener ataques de ansiedad. Mateo todavía no puede soportar el olor de ciertos medicamentos. Su admisión de vulnerabilidad creó un puente entre ellos. «Ricardo usaba los apagones como excusa», confesó Laura. Las palabras se le salieron de la boca en la seguridad de la oscuridad. Dijo que lo hacían perder el control. Las niñas aprendieron a ser invisibles durante las tormentas. Francisco se mantuvo en silencio, permitiéndole decir años de verdad reprimida. «Nunca les pegó», aclaró rápidamente. «Pero vieron cosas que los niños no deberían ver, oyeron cosas». Su voz se quebró. «Cuando finalmente decidí irme, amenazó con separarlas, enviar a cada niña a un familiar diferente si luchaba por la custodia. Dijo que ningún juez me creería a mí por encima de él». «Se equivocó», dijo Francisco simplemente, «y tengo excelentes abogados». La inesperada oferta de alianza quedó entre ellos, mientras otro destello de relámpago iluminaba sus rostros, revelando brevemente una comprensión mutua. «Todos llevamos cicatrices», dijo Francisco en voz baja. «Elvira me enseñó que la curación ocurre cuando dejamos de esconderlas». Desde la casa principal llegó el sonido de risas infantiles. «Nuestros hijos parecen más valientes que nosotros», observó Laura. «Son resilientes», asintió Francisco. «Mateo no se ha reído así desde antes del diagnóstico de Elvira». Se quedaron juntos en un silencio cómodo, escuchando la tormenta afuera y las voces de los niños adentro. Dos personas rotas que encontraban una fuerza inesperada en la fragilidad compartida. Cuando amaneció, algo había cambiado entre ellos. No era romance, sino algo igualmente poderoso.
confianza. La red de apoyo. La mañana después de la tormenta trajo visitantes inesperados. Un suave golpe en la puerta principal reveló a la doctora Pérez, la renombrada pediatra que vivía a 3 casas, llevando un maletín médico. Francisco saludó calurosamente. Marco mencionó que una de las niñas podría estar enferma. Francisco se quedó perplejo. «No creo...» Un grito desde el piso de arriba lo interrumpió. Laura bajó corriendo las escaleras, acunando a Sara contra su pecho. «¡Está ardiendo!», explicó Laura, el pánico al borde de su voz. «Comenzó hace 1 hora». El comportamiento profesional de la doctora Pérez se hizo cargo. «Vamos a echar un vistazo». En el dormitorio de invitados, la doctora examinó a Sara con suave eficiencia, mientras sus hermanas observaban ansiosamente desde la puerta. «Solo una fiebre viral», diagnosticó la doctora Pérez. «Pero vamos a mantenerla hidratada. Le escribiré una receta para algo para controlar la fiebre». Mientras empacaba su maletín, la doctora Pérez habló casualmente. «Mi esposo y yo organizamos una cena de barrio todos los meses. Deberían unirse a nosotros este viernes. Todos ustedes». La invitación, tan normal en su simplicidad, hizo que lágrimas inesperadas brotaran en los ojos de Laura. Ese mismo día, Marco llegó con equipo de seguridad adicional. El ex oficial militar instaló cámaras con una precisión metódica, explicando cada componente a un atento Mateo. «Estos sensores de movimiento alertarán a mi teléfono si alguien se acerca a la propiedad», explicó Marco. «Y tengo 3 hijas propias», le dijo a Francisco en voz baja. «Se merecen sentirse seguras». La semana siguiente trajo otra adición a su círculo creciente. La señora Herrera, la consejera de la escuela primaria, solicitó una reunión después del primer día de las niñas. «Las cuatrillizas son notablemente inteligentes», le dijo a Francisco y Laura, «pero muestran signos de ansiedad cuando se las separa, incluso en diferentes grupos de lectura». En lugar de juzgar, la señora Herrera ofreció soluciones. «La terapia de arte ha mostrado excelentes resultados con los niños que procesan la transición. Podría recomendar a alguien lo que necesiten». Francisco asintió sin dudarlo. Laura lo miró con silenciosa gratitud, aún desacostumbrada a las decisiones tomadas tan fácilmente, sin cálculo ni costo sopesado contra el valor. Esa noche, mientras Francisco trabajaba en su oficina, Mateo apareció en la puerta. «Papá, podemos convertir la casa de huéspedes en un estudio de arte para las niñas. La señora Herrera dijo que necesitan un espacio creativo». La habitual reticencia del niño había dado paso a un propósito. «Podría ayudar a construir las mesas». Francisco estudió a su hijo, el mismo niño que una vez había protegido su espacio personal, con feroz determinación, ahora cediendo territorio voluntariamente a 4 niñas pequeñas que se habían vuelto inexplicablemente importantes para él. «Es una gran idea», dijo Francisco, con la garganta de repente tensa por la emoción. «Comenzaremos este fin de semana». Gradualmente, sin reconocimiento formal, un círculo protector se formó alrededor de su hogar poco convencional. La Pérez trajo vitaminas para niños e invitaciones. Marco extendió su perímetro de seguridad sin que se lo pidieran. La señora Herrera compartió recursos y una suave orientación. El ama de llaves de Francisco, inicialmente escéptica, ahora horneaba galletas adicionales cada vez que las niñas visitaban la casa principal. Para Laura, que había sido aislada sistemáticamente de amigos y apoyo por Ricardo, esta comunidad espontánea se sintió como un milagro. Gente común que extendía una amabilidad ordinaria, que era, a su manera, extraordinaria. Para Francisco,
que se había retirado a la soledad después de la muerte de Elvira, estas nuevas conexiones lo devolvieron de mala gana al mundo de los vivos. Para los niños, simplemente se sintió como el hogar, el juicio y la victoria. La tormenta que se había estado gestando finalmente estalló con una precisión devastadora. Un momento estaban celebrando el 6º cumpleaños de las cuatrillizas en el jardín, con globos bailando en la brisa, un pastel casero con 4 velas idénticas esperando ser encendidas, y al siguiente, el caos descendió. Comenzó con una llamada telefónica. El rostro de Francisco se oscureció mientras escuchaba, alejándose de las festividades. Cuando regresó, su expresión estaba cuidadosamente compuesta, pero Laura reconoció la tensión en su mandíbula. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «Ricardo ha presentado una petición de custodia de emergencia alegando alienación parental», explicó Francisco en voz baja. «Y de alguna manera la prensa recibió un aviso anónimo sobre un director ejecutivo de tecnología rico que alberga a la esposa e hijos de su rival de negocios». La sangre de Laura se heló. «Viene por nosotros». Sabíamos que lo haría eventualmente. Francisco le apretó la mano de forma tranquilizadora. «Mi equipo legal ya está respondiendo». Lo que ninguno de los dos anticipó fue lo rápido y completo que Ricardo atacaría. Por la noche, titulares maliciosos cuestionaban los motivos de Francisco para albergar a la familia de su rival. Publicaciones de negocios insinuaron espionaje industrial. Las redes sociales bullían con fotos manipuladas y citas fuera de contexto. Las acciones de Vargas Tecnologías cayeron un 15% hoy, informó Irene con gravedad durante una llamada de conferencia de emergencia. El contrato de Henderson está en duda después de los rumores de que usamos tecnología robada de Pierce. Francisco mantuvo su compostura. Contraataca cada acusación con hechos. Nuestra tecnología es original y patentada. Pero el ataque se extendió más allá de los negocios. Cuando la fiesta de cumpleaños terminó, la alarma de seguridad sonó. La voz de Marco llegó a través del teléfono de Francisco, tensa, pero controlada. «Señor, tenemos una violación en el perímetro norte». 3 figuras enmascaradas habían escalado la cerca, destrozando la propiedad con mensajes pintados con aerosol. Ladrón de niños y rompehogares desfiguraron las paredes. Aunque el equipo de Marco detuvo a un perpetrador, el daño ya estaba hecho. Los niños se acurrucaron en la habitación de seguridad, un espacio reforzado que Francisco había instalado después de que el diagnóstico de Elvira lo volviera paranoico con respecto a la seguridad de Mateo. Las cuatrillizas se aferraron la una a la otra mientras Mateo se paraba protectoramente cerca, su joven rostro solemne con una nueva responsabilidad. «Necesitamos irnos», susurró Laura más tarde esa noche después de que la policía se fue. «Te estamos poniendo en peligro a ti y a Mateo». «Eso es exactamente lo que Ricardo quiere», Francisco respondió. «Aislarte de nuevo. No se detendrá». Las lágrimas corrían por el rostro de Laura. «Destruirá todo lo que has construido». «Que lo intente». La voz de Francisco tenía una determinación inquebrantable. «Mi compañía sobrevivió a su primer ataque. Sobreviviremos a este». Por la mañana, se habían reubicado en un apartamento seguro en un edificio propiedad de la compañía de Francisco, una fortaleza temporal mientras se reagrupaban. Los niños se perdieron una semana de escuela. Francisco trabajó de forma remota, luchando en múltiples frentes mientras mantenía una cara valiente por el bien de 5 niños que observaban a los adultos con ojos preocupados. En la tranquilidad de la noche, cuando los niños finalmente dormían, Laura dibujaba desesperadamente.
diseños para espacios que quizás nunca existirían, sueños de un futuro cada vez más incierto. El sonido de los pasos de Francisco la devolvía a la realidad. ¿Alguna noticia?, preguntaría. Estamos aguantando, él respondería. El cansancio en su voz traicionaba el costo de su resistencia. Sin embargo, a pesar del calculado asalto de Ricardo, sucedió algo inesperado. No se rompieron. En cambio, esta familia improvisada se unió más estrechamente bajo presión, encontrando una fuerza en la adversidad compartida que podría haber tardado años en desarrollarse en paz. El apartamento seguro se convirtió en su mundo durante las siguientes 3 semanas. A pesar de sus lujosos muebles, el espacio se sentía estrecho después de la libertad de la finca de Francisco. Los niños se adaptaron con una resiliencia notable, Mateo convirtiendo la mesa del comedor en una estación de programación improvisada, donde pacientemente enseñaba a las cuatrillizas juegos básicos de programación. Francisco trabajó incansablemente desde el segundo dormitorio que había transformado en un centro de comando. Múltiples pantallas mostraban las fluctuaciones del mercado, los informes legales y las grabaciones de seguridad de su propiedad principal. Ojeras se formaron debajo de sus ojos mientras luchaba en cada frente. Las acciones de Vargas Tecnologías se están estabilizando, informó una noche. Una pequeña victoria en su guerra en curso. Nuestra contrademanda ha bloqueado temporalmente la petición de custodia de emergencia de Ricardo. Laura había reclamado un rincón de la sala de estar, extendiendo sus diseños por el suelo después de que los niños se dormían. Lo que había comenzado como una salida terapéutica se convirtió en algo más sustancial. Planes detallados para hogares diseñados específicamente para familias mixtas, con características innovadoras que promovían tanto la unión como el espacio personal. «Estos son excepcionales», comentó Francisco, examinando su trabajo durante un raro descanso de la gestión de crisis. «Solo me mantengo ocupada», Laura minimizó, aunque sus manos suavizaban con cariño los bordes de cada dibujo. «No», insistió Francisco. «Estos podrían ser la base de una cartera de diseño legítima». Una chispa se encendió en los ojos de Laura. La esperanza que había sido sistemáticamente extinguida durante sus años con Ricardo ahora se reavivaba con cautela. «Necesito demostrar que puedo mantener a mis hijas», dijo en voz baja, en caso de que... El miedo no expresado quedó entre ellos, en caso de que Ricardo ganara. Esa noche, después de revisar otro informe legal decepcionante, la determinación de Francisco flaqueó. Se sentó solo en la cocina a oscuras. La duda se infiltraba como un enemigo familiar. «Ricardo tiene conexiones en todas partes», confesó cuando Laura lo encontró allí. «Jueces, líderes de negocios, políticos. ¿Qué pasa si no puedo protegerlos a todos?» Sin dudarlo, Laura puso su mano sobre la de él. «Ya ha hecho más de lo que nadie más hubiera hecho, pero esta no es solo su pelea, es la nuestra». Le mostró la cartera de diseño que había estado armando. Un trabajo que mostraba sus talentos profesionales, junto con un plan de negocios para un estudio especializado en espacios de vida terapéuticos. «Somos más fuertes juntos», le recordó. «Usted está luchando con recursos corporativos. Yo estoy luchando con todo lo que tengo como su madre». Su tranquila determinación restauró la de él. Ya no eran Francisco y Laura enfrentando batallas separadas, sino un frente unido. Los niños también formaron su propia alianza. Mateo se había nombrado protector de las cuatrillizas, enseñándoles un sistema de comunicación codificado para la escuela.
Las niñas, a su vez, ayudaron a sanar algo en él que se había roto desde la muerte de su madre. «Papá», dijo Mateo una noche, su voz más animada de lo que Francisco había escuchado en años. «Creo que deberíamos ayudar a Laura a comenzar su compañía de diseño. Yo podría construir su sitio web». En ese momento, mirando la expresión seria de su hijo, Francisco se dio cuenta de que ya habían ganado la victoria más importante. Se habían convertido en una familia forjada en el fuego de la adversidad. Un nuevo amanecer. La casa se alzaba como una fortaleza. Sofía le apretó la mano a Francisco mientras subían los escalones. Detrás de ellos, Marco y 2 agentes de seguridad adicionales formaron una barrera protectora contra los fotógrafos. «Recuerda, no has hecho nada malo», le recordó Francisco suavemente. «Tenemos la verdad de nuestro lado». La verdad, sin embargo, se sintió frágil frente al carisma ensayado de Ricardo Martín. Él esperó en la sala de mediación, impecablemente vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su expresión transmitía una preocupación perfecta, una actuación magistral para la mediadora. «Laura», la saludó, con la voz melosa de falsa calidez. «He estado tan preocupado por nuestras niñas». Francisco sintió que ella temblaba a su lado, pero su voz se mantuvo firme. «No son una propiedad, Ricardo». La mediadora los dirigió a lados opuestos de una mesa. «Esta es una sesión preliminar para determinar si podemos llegar a un acuerdo sin más litigios. El señor Martín ha expresado su preocupación por la repentina retirada de sus hijas de su hogar. Su hogar ya no era seguro», dijo Laura con firmeza. La máscara de Ricardo se deslizó brevemente, revelando un destello de furia fría antes de que su fachada de padre preocupado regresara. «Mi esposa ha estado bajo un estrés tremendo. Solo quiero lo mejor para nuestra familia». Durante 3 horas, se rodearon con palabras cuidadosamente elegidas. Ricardo se presentó como el padre herido, desesperado por reunirse con sus amadas hijas. Su abogado exhibió elogios profesionales, donaciones caritativas y testigos que atestiguaban su reputación ejemplar. Cuando fue el turno de Laura de hablar, vaciló inicialmente. Años de condicionamiento haciéndola dudar de su propia voz. Luego sintió la presencia firme de Francisco a su lado, y algo cambió. «Me quedé en silencio durante 6 años», comenzó. «Le creí a Ricardo cuando dijo que nadie me creería por encima de él. Le creí cuando dijo que separaría a nuestras hijas si intentaba irme». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «Ya no soy esa mujer». La Maria cambió aún más durante la visita supervisada con las niñas. Las cuatrillizas, una vez entrenadas para realizar una obediencia perfecta en presencia de su padre, ahora se acercaban a él con cautelosa reserva. Cuando Ricardo intentó encantarlas con regalos caros y promesas de ponis, miraron con incertidumbre a su madre. «Nos gusta nuestra nueva escuela», le dijo Sara educadamente. «Y Mateo nos enseña a programar», agregó Sofía. «El señor Francisco no grita cuando derramamos cosas», dijo Clara inocentemente. Cada declaración simple golpeó a Ricardo como golpes físicos. Sus hijas habían probado la libertad y lo encontraron deficiente en comparación. Cuando las niñas eligieron terminar la visita antes, pidiendo regresar a casa con Francisco y Mateo, la fachada de Ricardo se rompió por completo. En el pasillo del juzgado, lo acorraló a Laura mientras Francisco hablaba con su abogado. «Puedes tener la custodia», siseó Ricardo, con la voz baja y peligrosa. «Con una condición, que te vayas de Barcelona de inmediato y cortes todos los lazos con Vargas.
De lo contrario, lo destruiré a él, a su compañía y su reputación. Laura se encontró con su mirada sin inmutarse. ¿De eso se trata? ¿Tu rivalidad con Francisco? Esto se trata de lo que es mío, gruñó Ricardo. Tienes 24 horas para decidir. El ultimátum se cernió sobre Laura como una nube de tormenta. Dejar a Francisco y asegurar la custodia de sus hijas, o quedarse y arriesgarse a perderlo todo. Cuando finalmente compartió la amenaza de Ricardo con Francisco esa noche, su reacción la sorprendió. «Es tu decisión», dijo en voz baja. «Lo que elijas, te apoyaré». Laura estudió su rostro, el hombre que se había convertido en su improbable campeón en estos últimos meses. ¿Nos dejarías ir, después de todo lo que has hecho? Lo odiaría, admitió Francisco. Pero lo entendería. Las niñas son lo primero. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. Era Irene, su voz normalmente compuesta teñida de emoción. Necesita venir a la oficina. Ahora, traiga a Laura. En Vargas Tecnologías, encontraron a una visitante inesperada esperando en la sala de conferencias. Vanessa, la asistente ejecutiva de Ricardo, con una unidad USB en la mano, como si fuera una cuerda de salvamento. «Trabajé para el señor Martín durante 7 años», explicó, sus manos temblando ligeramente. «Fui testigo de cosas. Cuando vi la noticia sobre la batalla por la custodia, ya no pude quedarme en silencio. La unidad contenía un tesoro digital, grabaciones de audio de los ataques de ira de Ricardo, registros financieros que mostraban esfuerzos sistemáticos para socavar la independencia de Laura y correos electrónicos que discutían planes para usar a los niños como influencia. Él guardaba todo», explicó Vanessa. «Nunca pensó que alguien se atrevería a usarlo en su contra. A medida que se acumulaba la evidencia, también lo hacía el apoyo de la comunidad. Empleados de Vargas Tecnologías se presentaron con testimonios sobre las prácticas comerciales poco éticas de Ricardo. La doctora Pérez proporcionó registros médicos que documentaban los síntomas de ansiedad de las niñas. Los vecinos que habían presenciado la transformación de las cuatrillizas escribieron declaraciones sobre la crianza de Laura. La directora de la escuela, la señora Herrera, e incluso Mateo, prepararon declaraciones sobre los cambios positivos que habían observado en las niñas desde que dejaron el control de Ricardo. «Es como ver florecer las flores después de un largo invierno», escribió la señora Herrera elocuentemente. «Estas niñas finalmente están creciendo en sus personalidades individuales». La evidencia más condenatoria provino de los propios registros comerciales de Ricardo. El investigador privado que había contratado había documentado todo, incluidos los intentos ilegales de sabotear a Vargas Tecnologías y el vandalismo orquestado de la casa de Francisco. Cuando se le presentó la evidencia, los abogados de Ricardo sugirieron un acuerdo. El tribunal le otorgaría a Laura la custodia total, con Ricardo recibiendo derechos de visita supervisados limitados. Su compañía enfrentaría una investigación separada por violaciones de ética comercial. En la tranquila secuela de la victoria, Francisco se enfrentó a su propia encrucijada. Esta familia que había tropezado en su vida se había vuelto preciosa para él, de maneras que no había creído posibles después de la muerte de Elvira. Sin embargo, se preguntó si necesitaban espacio para sanar sin su participación. «¿Qué pasa ahora?», le preguntó a Laura, mientras veían a los niños jugar en el jardín de su casa, de nuevo su hogar. La sonrisa de Laura contenía tanto gratitud como algo más profundo. «Reconstruimos, todos nosotros, juntos». Con las amenazas de Ricardo neutralizadas por acuerdos legales e investigaciones pendientes,
Una nueva sensación de permanencia se estableció sobre su arreglo, una vez temporal. Un tesoro enterrado. Una soleada mañana de sábado, Francisco llamó a todos a la mesa del desayuno para un anuncio. Mateo se sentó a su lado, vibrando con emoción, mientras desenrollaban planos arquitectónicos sobre la mesa. «Hemos estado trabajando en esto durante semanas», explicó Francisco, mientras las cuatrillizas estiraban el cuello para ver. Los planos detallados mostraban una renovación del ala este de la propiedad, con un estudio de diseño profesional conectado a un centro de aprendizaje con espacios individuales. «Esta área será su sede de diseño», explicó Francisco a Laura, indicando un estudio lleno de luz con espacios dedicados a reuniones con clientes. «Y estas habitaciones más pequeñas serán personalizadas para cada niña. Un rincón de música para Sara, un rincón de lectura para Sofía, un área deportiva para Clara y un estudio de arte para Alba. Y mi laboratorio de programación conectará todo», agregó Mateo con orgullo. «Ayudé a diseñar las funciones de hogar inteligente». Los dedos de Laura trazaron los planos con un asombro tembloroso. «Esto es permanente, si quieres que lo sea», dijo Francisco suavemente. La renovación se convirtió en un proyecto comunitario. El esposo de la doctora Pérez, un ingeniero eléctrico, ayudó a conectar los sistemas de hogar inteligente. Marco supervisó la integración de la seguridad. La señora Herrera consultó sobre los espacios de aprendizaje. Incluso algunos de los empleados de Francisco ofrecieron sus fines de semana para ayudar con la construcción. Para las cuatrillizas, el momento más significativo llegó cuando Francisco les presentó paletas de colores para sus espacios individuales. «¿Colores diferentes?», preguntó Sara, con voz pequeña de incredulidad. «Todo diferente», le aseguró Francisco. «Pueden elegir lo que les parezca adecuado». Las niñas intercambiaron miradas idénticas de asombro antes de seleccionar cautelosamente sus preferencias. Sara eligió azules serenos. Sofía se inclinó hacia amarillos cálidos. Clara seleccionó verdes enérgicos. Y Alba, fiel a su nombre, abrazó varias tonalidades de morado. Estas simples elecciones, su primer ejercicio real de expresión individual, marcaron un punto de inflexión en su desarrollo. Para Laura, ver su estudio tomar forma ladrillo a ladrillo desmanteló los últimos muros de incredulidad, cuando el letrero de 4 flores diseño se instaló sobre la entrada, se quedó sin palabras. «Nunca pensé que volvería a tener esto», admitió a Francisco. «No solo el trabajo, sino la libertad de crear». «Tú hiciste esto», le recordó Francisco. «Tu talento, tu resiliencia. Yo solo proporcioné el espacio». Mientras la construcción llegaba a su fin, trabajaron codo a codo, plantando un jardín que conectaría todos los nuevos espacios. Francisco cavaba hoyos mientras Laura dirigía la ubicación de cada planta. Los niños corrían con regaderas y paquetes de semillas. A la cálida luz de la tarde, cubiertos de tierra y riendo, se veían como lo que se habían convertido. Una familia unida a partir de partes rotas, más fuerte en los lugares reparados. Un año después de que Laura y sus hijas habían llegado en esa noche lluviosa, Francisco organizó una ceremonia especial. La mañana amaneció nítida y clara. Justo al final del desayuno, Francisco miró alrededor de la mesa a los rostros que se habían convertido en su mundo. «Todos, tengo algo que mostrarles afuera». Mateo, que ahora tenía 11 años y crecía más alto cada día, dirigió a las cuatrillizas con la familiaridad de un hermano mayor. Las niñas, una vez indistinguibles, ahora se movían con una confianza individual.
Laura caminó al lado de Francisco, su mano encontrando la de él. Todo esto es tuyo, mi amor. Cerca de la zona ajardinada detrás del ala remodelada, un equipo de jardineros esperaba. Junto a ellos había 5 jóvenes cerezos y un ejemplar más grande y maduro, sus raíces cuidadosamente envueltas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Laura, con sorpresa genuina en su voz. Los ojos de Francisco se posaron en los de ella con un tierno significado. Estos son cerezos Yoshino, explicó. Son conocidos por su resistencia y belleza. Cada uno de los niños se reunió alrededor, examinando sus árboles con curiosidad. ¿Y el grande?, preguntó Mateo, señalando el árbol maduro. Ese, dijo Francisco. Su voz se suavizó. Representa a nuestra familia, a todos nosotros juntos. Los jardineros ayudaron a cada niño a plantar su árbol, explicando cómo acariciar suavemente la tierra alrededor de las raíces. Laura observó con ojos brillantes cómo sus hijas, una vez tan tímidas y asustadas, cavaban con confianza sus manos en la tierra, riendo cuando se ensuciaban la ropa en lugar de entrar en pánico por un castigo. Cuando los 6 árboles fueron plantados en un círculo, Francisco sacó un pequeño cofre de madera. En Japón, hay una tradición de enterrar tesoros debajo de los árboles familiares, explicó, aunque estaba improvisando este ritual para sus circunstancias. Cada uno de nosotros colocará algo especial dentro, algo que represente lo que esta familia significa para nosotros. Francisco fue primero, colocando dentro de la caja el primer boceto de diseño que Laura le había dibujado, un simple dibujo en una servilleta de lo que se convertiría en su estudio. Laura agregó una pulsera hecha a mano, el primer intento de Mateo de hacer joyas que él le había regalado en su cumpleaños. Mateo contribuyó con un disco duro. Tiene el primer juego que las niñas y yo programamos juntos, explicó. Cada una de las cuatrillizas agregó su propia ficha. Sara colocó una flor prensada de su primera visita al parque. Sofía contribuyó con una página de su libro de cuentos favorito. Clara agregó un pequeño medallón de fútbol, y Alba incluyó una acuarela en miniatura que había pintado de todos ellos juntos. El último artículo que Francisco colocó en la caja sorprendió a todos. Una simple banda de oro. Esto no es una propuesta, aclaró rápidamente, viendo la expresión de asombro de Laura. Todavía no. Es una promesa de que pase, lo que sea que depare el futuro. Ahora estamos conectados. Una familia por elección. No solo por las circunstancias. Mientras enterraban el cofre debajo del árbol central, Francisco miró a los rostros que lo rodeaban. Mateo se paró alto y protector junto a las cuatrillizas, ya no el niño aislado y afligido que había sido. Las niñas, una vez copias idénticas moldeadas por el miedo, ahora florecían con personalidades distintas. Y Laura, la fuerte y resistente Laura, observó todo con una paz serena que alguna vez había parecido imposible. Hagamos una promesa, sugirió Francisco. Cada año nos reuniremos aquí para ver cómo han crecido nuestros árboles y para recordar lo lejos que hemos llegado. ¿Y añadir nuevos tesoros?, preguntó Sofía, siempre pensando en historias y sus continuaciones. Absolutamente, asintió Francisco. Nuestra historia acaba de empezar. Mientras los niños se alejaban corriendo para jugar, Laura se quedó al lado de Francisco, ambos observando los cerezos recién plantados, mecerse suavemente con la brisa. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Hace un año no podía imaginar un futuro. Ahora no puedo imaginar uno sin todo esto. Sin ti». La mano de Francisco encontró la de ella, sus dedos entrelazados como raíces que buscan fuerza en la conexión. No se necesitaron palabras en ese momento,
solo la comprensión silenciosa de dos personas que se habían encontrado en medio de sus pedazos rotos y habían creado algo completo. Encima de ellos, el sol de primavera se filtraba a través de las ramas recién brotadas, proyectando patrones de luz moteados que parecían bailar con la promesa de un futuro en el jardín que habían construido juntos. A medida que las estaciones cambiaban y otra primavera llegaba, los cerezos que habían plantado florecieron en una elegante sincronía. Los árboles más pequeños, cada uno representando a un niño, habían crecido notablemente, mientras que el árbol familiar central extendía sus ramas protectoramente sobre todos ellos. Tal como Francisco había prometido, se reunieron bajo los árboles para conmemorar un año desde su ceremonia especial. Tanto había cambiado en esos 12 meses. El negocio de diseño de Laura, Cuatro Flores Diseño, se había transformado de una empresa incipiente a una firma respetada, especializada en espacios adaptativos para niños con necesidades especiales. Su enfoque innovador, que incorporaba tecnología de Vargas Tecnologías, creaba entornos que ayudaban a los niños a prosperar, a pesar de los desafíos físicos o de desarrollo. Francisco también había cambiado el enfoque de su compañía, desarrollando una línea de tecnología educativa inspirada en ver a Mateo enseñar a las cuatrillizas. Su colaboración había insuflado un nuevo propósito en Vargas Tecnologías, conectando el éxito comercial de Francisco con algo más significativo que los márgenes de ganancia. Las niñas, que ahora tenían 7 años, habían florecido tan distintivamente como las flores que las nombraron. Sara había descubierto un talento notable para la música, sus pequeños dedos bailando sobre las cuerdas de un violín con una gracia natural que hacía llorar a los oyentes. Sofía había avanzado 2 grados en lectura, devorando libros con una curiosidad insaciable y comenzando a escribir sus propias historias. Clara se había unido a una liga de fútbol juvenil. Su energía ilimitada encontraba una expresión perfecta en el campo. El arte de Alba ahora adornaba las paredes de toda su casa. Su perspectiva única capturaba emociones que desmentían su corta edad. Mateo, a los 12, había crecido más alto que Laura. Su torpe figura preadolescente insinuaba el joven en el que se convertiría. Ya no era el niño retraído y afligido de antes. Había encontrado su voz como el hermano mayor protector que las cuatrillizas adoraban. Sus proyectos de programación ahora incluían tecnología adaptativa para niños con discapacidades, inspirada en el trabajo de su madre y la imaginación ilimitada de sus nuevas hermanas. Mientras la familia se reunía bajo los árboles, rodeada de amigos cercanos que se habían convertido en familia extendida, la doctora Ara Pérez y su esposo, Marco y sus hijas, la señora Herrera e Irene, Francisco se aclaró la garganta con nerviosismo. El año pasado enterramos tesoros debajo de este árbol, comenzó, sus ojos encontrando los de Laura, incluyendo un anillo que representaba una promesa, aún no una propuesta, sino una posibilidad. La tranquila anticipación se instaló sobre la reunión mientras Francisco tomaba la mano de Laura. «Hoy es una propuesta», dijo simplemente. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo con 5 pequeñas piedras preciosas que rodeaban un diamante central más grande. 5 piedras, una para cada uno de nuestros hijos, que nos rodean a nosotros. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, mientras la audiencia contenía la respiración colectiva. Habían construido algo precioso juntos, no solo una relación, sino una verdadera familia, forjada a través de la adversidad y fortalecida por la elección.
No elegimos cómo se cruzaron nuestros caminos, continuó Francisco, pero elegimos ahora caminar juntos, no porque nos necesitemos por seguridad, sino porque la vida es infinitamente mejor cuando la compartimos. Sí, susurró Laura, su voz firme y segura. Nuestra respuesta es sí. Los vítores estallaron a su alrededor mientras los niños corrían hacia adelante, envolviéndolos en un abrazo grupal. Mateo, generalmente cuidadoso al mostrar emociones, abrazó a su padre con fuerza. Las cuatrillizas bailaron a su alrededor, sus personalidades individuales brillando a través de su alegría compartida. Sara giraba elegantemente, Sofía recitaba poesía improvisada, Clara saltaba atléticamente y Alba ya planeaba las decoraciones de la boda. Más tarde, mientras los amigos se iban y la noche se instalaba sobre su hogar, la familia se reunió en lo que alguna vez había sido la solitaria sala de estar de Francisco. El espacio, como todo lo demás, se había transformado. Obras de arte de niños colgaban junto a elegantes bocetos de diseño, juguetes mezclados con prototipos de tecnología, evidencia de 7 vidas interconectadas llenando cada rincón. A la suave luz de la lámpara, Francisco observó a Mateo ayudar a las niñas a construir otro fuerte de mantas, una tradición que había sobrevivido desde sus primeros días juntos. Sus risas resonaron en habitaciones, una vez atormentadas por el silencio y el dolor. Laura se unió a él, encajando naturalmente a su lado. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó en voz baja, cuando te detuviste para ayudarnos esa noche lluviosa. Francisco pensó en Elvira, cuya memoria permanecía honrada en su hogar. Él creía que ella habría aprobado la familia que habían creado, diferente a lo que había perdido, pero hermosa por derecho propio. No, admitió, pero esa es la mejor parte de las segundas oportunidades. Te llevan a lugares a los que nunca pensaste que irías. Afuera, los cerezos se mantenían firmes en el jardín. 5 árboles más pequeños que rodeaban uno más grande, creciendo más fuertes juntos de lo que cualquiera podría haber crecido solo. Como la familia que representaban, habían resistido tormentas y sobrevivido a temporadas de letargo para florecer más bellamente que antes. Su historia no había comenzado como un cuento de hadas, sino como viajes separados de pérdida y supervivencia. Sin embargo, sus finales, o más bien sus nuevos comienzos, se habían entrelazado para crear algo aún más significativo. Una familia, elegida, construida y atesorada por todos los que formaban parte de ella. 5 rosas, que alguna vez se marchitaban en la oscuridad, ahora florecían a la luz de la pertenencia. Y el hombre que una vez lo tuvo todo, pero nada que realmente importara, había encontrado una riqueza inconmensurable en el simple milagro del amor dado y recibido. Si te conmovió esta historia de cómo el destino unió a una familia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que aprecian el amor, la redención y las segundas oportunidades. Comenta abajo cuál fue el momento que más te conmovió en esta historia y crees que Javier se ha convertido en el hombre que Miguel siempre quiso que fuera. Nos vemos en la próxima historia.